reportaje dedicado a uno de los cuentos más singulares de la literatura peruana, Cera de César Vallejo. Esta obra, aunque menos conocida que su poesía, revela una profundidad emocional y una lectura crítica de la condición humana que vale la pena explorar para comprender mejor su construcción, su simbolismo y su vigencia. Conversaremos con un especialista quien nos ayudará a analizar el contexto y los elementos narrativos y el aporte que este cuento representa dentro del legado vallejiano. Damos inicio a esta entrevista que busca acercarnos a un Vallejo distinto, pero igualmente trascendental. En el cuento Cera, César Vallejo nos presenta a un personaje anónimo marcado por la desesperación y la soledad en medio de la ciudad. Su vida transcurre en los márgenes donde la supervivencia es una lucha constante, buscando escapar de su dolor. El protagonista cae en los fumaderos de opio, administrados por personajes como Chale, quienes se aprovechan de su vulnerabilidad y profundizan su degradación. Así Vallejo construye un ambiente opresivo en el que la miseria y la deshumanización son parte cotidiana de la experiencia humana. A partir de este contexto surge la pregunta central. ¿La deshumanización del protagonista se origina en su adicción o en la avaricia de quienes exploran su fragilidad? En el cuento Cera, César Vallejo nos muestra que la deshumanización del protagonista es una consecuencia de lo inevitable de la pobreza y la desesperación que imponen una sociedad indiferente, una sociedad que no es empática con las personas. Así damos inicio a nuestro reportaje acerca del cuento Cera. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Ricardo Nutzen Orihuela, el cual pues nos va a regalar una entrevista y nos va a brindar su opinión acerca del cuento Cera. Comenzamos con la primera pregunta. En Cera, Vallejo nos presenta a un protagonista que vive en marginación, vive vagando solo por la ciudad y se hunde cada vez más en la desesperación. Desde su experiencia profesional, ¿cómo se relaciona esta situación con la exclusión social que todavía vemos hoy en día en nuestro país? Claro, buenas tardes. En este caso se refleja esto en nuestra sociedad ante la indiferencia, ¿no? La pérdida de humanidad, en este caso, de cada persona, ante las situaciones diferentes que pueden pasar algunas personas: discapacidad, pobreza extrema, falta de recursos, acceso, en este caso, salud, etcétera. Gracias, ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta. En el cuento se muestra una sociedad indiferente ante el sufrimiento del protagonista. ¿Usted cómo cree que influye la falta de apoyo social o institucional en el bienestar emocional en una persona en la vida real? Claro, en este caso la inclusión, la falta de inclusión a personas que no pasan por un buen momento, crea desigualdad, crea aislamiento, una persona que se sienta abandonada en ese caso, que al recibir este tipo de trato, no solamente de las instituciones, sino de la sociedad como tal, tiende a desconfiar, tiende a deprimirse, vive en soledad y esto quiebra el espíritu en muchos casos, como en el cuento. En la historia se nos dice que el protagonista recurre al opio para poder escapar de su dolor. ¿Por qué algunas personas en situaciones traumáticas recurren a este tipo de escape? Claro, en este caso el protagonista, al tener el espíritu ya quebrantado, dañado como tal, al encontrarse en una desesperación interna, en este caso de soledad, buscan aliviar estas heridas que tienen, buscando alguna solución rápida, ¿no? Algo que les dé un alivio temporal. Y esta búsqueda constante, en este caso del protagonista, por ese tipo de alivio, lleva a una adicción destruyendo su bienestar. Gracias. Ahora con la siguiente pregunta. Critica que el Estado no ayuda a las personas vulnerables.
desde su experiencia, ¿cuáles son las principales barreras para que las personas accedan a servicios de apoyo o atención? Claro, en este caso, las personas en la situación como la del protagonista no encuentran un apoyo directamente con facilidad, uno, por falta de información, dos, cuando llegan ya a este lugar o centro de ayuda, estos lugares, esas instituciones pequeñas como tal, al ser pequeños, no tienen gran capacidad de abastecimiento y tratamiento para tantas personas. Su apoyo es limitado en este caso debido a las condiciones económicas, ¿no?, que muchas veces es olvidado por el Estado y por nosotros como sociedad. ¿Puede usted relacionar la realidad protagonista con situaciones de marginalidad que aún existen en la actualidad? Claro, desde mi experiencia como ingeniero, he viajado por diferentes partes del Perú y he podido identificar el grado de miseria y diferentes problemas, no solamente culturales, económicos, sino sociales también que existen. Por ejemplo, el abandono en las partes de las sierras, la indiferencia en el caso de la selva ante el abuso y uso de sus recursos, igualmente en la costa, principalmente en las grandes ciudades que tenemos en las costas, la desigualdad, el tema de malos tratos e injusticias que se viene llevando a lo largo de todo nuestro país. ¿Usted cree que Vallejo busca transmitir sobre la condición humana y la dignidad sobre la miseria? Claro, en este caso Vallejo busca reflejar la deshumanización, ¿no?, en este caso que ya existe en la sociedad, ¿no? Esto se ve reflejado a través de lo que ya hemos mencionado, ¿no?, la desigualdad, injusticia, soledad, abandono a las personas en ese tipo de problemas, ¿no?, miseria, etc. Agradecemos profundamente al ingeniero Ricardo por acompañarnos y brindarnos información profesional acerca del cuento Cera para tener una información más clara y precisa. Muchas gracias por su tiempo, su disposición y por compartir esta experiencia con nosotros. No hay de qué, hasta luego. Y como conclusión, en Cera, César Vallejo muestra cómo la desesperación y la indiferencia social pueden despojar al ser humano de su dignidad. A través del protagonista y del chino Chale, el cuento evidencia que la deshumanización no solamente son las decisiones individuales que uno puede llegar a tomar, sino también del entorno que margina, explota y apaga lentamente la empatía. El opio, la miseria y el abandono revelan un sistema que convierte a las personas en sombras de sí mismas. Vallejo nos recuerda que la verdadera tragedia no está solamente en el sufrimiento, sino también en la falta de compasión de una sociedad que deja de sentir. Así el relato nos invita a reflexionar sobre una pregunta vigente, ¿no? ¿Qué queda del ser humano cuando desaparece la empatía? La respuesta, como la cera que se derrite, nos advierte que aún estamos a tiempo de encender la luz antes de que la humanidad se apague. Con esta conclusión damos gracias al especialista que nos ayudó a realizar las preguntas, en este caso a los compañeros que participaron en el reportaje y a todos ustedes por ser parte de este cuento Cera. Gracias.